Noche de Misterios. Hola a todos, saludos, bienvenidos a este episodio de este podcast Noche de Misterios a través de Radio Cosmos. Reciban un cordial saludo. Soy Mauricio Estuardo y este es el episodio número 2 de este podcast, un programa donde investigamos y tratamos a fondo misterios del mundo, la vida y el universo. Hoy continuaremos con la serie Los Años Desconocidos de Jesús. El episodio de hoy se titula Jesús estuvo en la India. La biografía del santo Isa. Comenzamos. En el año de 1984, el investigador ruso Nikolai Notovich publicó su obra La vida secreta de Jesús. Obra en donde él publica información obtenida en su visita a un templo budista en Ladakh, India. Información que revela la biografía de un hombre que anduvo en la India, hombre que, según Notovich, indica que se trata del mismo Jesucristo. Adicionalmente, se sabe de manuscritos que hablan sobre un viaje de Jesús hacia la India. ¿Qué información adicional encontró Notovich en su investigación en el convento budista? ¿Qué relación hay entre sus descubrimientos y Jesús de Nazaret? Descubrámoslo a continuación. Bien, entonces continuando con la información en este episodio, vamos a ir abordando algunos puntos importantes respecto a esta hipótesis, a esta historia que se conoce sobre Jesucristo en la India. Y nos vamos a dirigir hacia el año de 1925, cuando el investigador ruso Roerich describe los rollos tibetanos descubiertos por él mismo, en donde se indica que Jesús viajó a la India a la edad de 13 años. Adicionalmente tenemos en el Sutra Natanamavali, en donde se indica que Jesús tenía 14 años cuando llegó a la India, en donde le llamaban Isha Nata. También está el Evangelio de los Hebreos, en donde se describe que Jesús emprendió junto a mercaderes un viaje a la India. Este punto es importante y también volveremos a él más adelante. En aquel entonces, por el comercio y la zona, se podía llegar hacia la India pasando por diferentes lugares. Entonces esta era una ruta entre Israel y la India, era una ruta que existía, entonces no está tan descabellada la idea, o no es tan difícil que Jesús no haya podido viajar de Israel hacia la India, ya que existe esta ruta por ser una ruta comercial de aquella época. Por estos textos se conoce que Jesús pasó por diferentes lugares en donde predicó y donde su mensaje era sobre un único Dios, pero no fue muy bien recibido. Ahora bien, vamos a centrarnos en la información más importante, la información primordial de este episodio, y es sobre la fuente más conocida y más reconocida
y es la información que aparece en la obra literaria La vida secreta de Jesús del investigador ruso Nikolai Notovich. Trataré de indicar de manera breve en qué consiste esta investigación y la historia de esta. En el año de 1878, Notovich realizó un viaje hacia la India con el fin de conocer su cultura, conocer los lugares y también la arqueología y todo de esta zona. Sin embargo, en esa trayectoria llegó a un convento budista, específicamente el convento de Mollbeek, en donde, conversando con el jefe de los lamas, recordemos que los lamas son la autoridad como los sacerdotes de un convento budista, resulta que conversando con él sale a tema un hombre llamado Isa, el cual el budista o este lama le indicaba a Notovich que este personaje, este santo Isa, se trataba nada más y nada menos que el precursor del cristianismo y que era un enviado, una reencarnación de Buda por las creencias y toda la información que se maneja en el budismo. Incluso llegó a indicar que era un bodhisattva Jesucristo. Pero él no le decía Jesucristo, sino le decía que era el santo Isa. A lo cual obviamente Notovich pues mostró interés y le llamó la atención que le haya dicho esto, y pensar que existían manuscritos que hablaban sobre la vida de Jesús, y él le preguntó que dónde podía encontrar estos textos, y él le indicó que existen esos archivos en los archivos de Lhasa. Recordemos que Lhasa es la capital del Tíbet, y que hay historias relacionadas con la vida de este profeta y de Occidente, pero que también en ciertos monasterios grandes existen copias de estas crónicas originales de Lhasa. Entonces Notovich, al escuchar esto, pues decide postergar o retrasar su regreso a Europa y decide ir en búsqueda de esos archivos. Luego llega al monasterio de Imis, en donde por accidente se fractura una pierna y debe permanecer algunos días allí. Recibe alguna atención y permanece unos días. Estando allí es donde él le pide al lama principal de este convento si podría mostrarle esos manuscritos que hablan sobre el santo Isa, a lo cual el lama accede, los trae y se los muestra. Pero estos manuscritos están escritos en un idioma muy complicado, que es el idioma tibetano, con lo cual Notovich le pide favor si él podría leerle y traducirle lo que decían esos manuscritos. Y así es como comienza el lama a leerlo y a escribirlo, y con lo cual Notovich comienza a tomar nota de todo lo que está escuchando y lo que le está leyendo el lama. Y es así entonces como Notovich se hace de la información que está en ese manuscrito, en donde se describe a un santo llamado Isa. Un dato importante acá es que Isa es una variación en árabe de Jesús, del nombre Jesús. Entonces, luego cuando él ya tiene esta información, para él es muy importante, y que decide cuando regresa él a Rusia, le presenta a Monseñor de Kiev, quien le indica que no debe publicar esta información. Luego le presentó la información al cardenal de Roma, quien intentó comprarle la información para persuadirlo para que no la publicara, a lo cual él, obviamente, Notovich no accedió.
Posteriormente a ello, en París le presenta la información al cardenal Rotelli, quien le indica que no lo publique porque perjudicaría a la iglesia. Entonces, él no se queda del todo contento y luego, siempre en Francia, le presentó la información a Ernesto Renan, según él, como indica en la obra, quien le pidió, esta persona, Ernesto, le pidió la información para publicarlo. Pero él no aceptó debido a que el crédito no sería de él, sino de esta otra persona, con lo cual él decide esperar a que Ernesto Renan muera, ya que se encontraba avanzado en edad y también ya pues con pocas fuerzas y todo. Entonces, cuando ya esta persona muere, ya él decide hacer pública la información de manera personal, y es cuando en 1894 publica esta obra, con el contenido de esos manuscritos traducidos por los budistas, en donde él indica que es información real y de buena fe por estos mismos budistas, e invita a científicos e investigadores a llegar al monasterio y ver por sus propios medios que todo lo que él dice en la obra es verdadero. Y así es como comenzó toda esta información de lo que él publicó. Algunos investigadores indicaron y dieron fe de esos manuscritos, como por ejemplo tenemos a Elizabeth Clare Propet, quien publicó una obra en donde presenta testimonios de personas indicando que tuvieron acceso a esos manuscritos. Incluso algunas personas llegaron a tratar de desprestigiar a Notovich, indicando que el monasterio de Imis, el cual él hace referencia de donde él obtuvo la información o tuvo acceso a estos manuscritos, diciendo que no existía ese monasterio, lo cual sabemos que no es cierto, ya que efectivamente el monasterio de Imis existe actualmente. Aparentemente hoy no existen ya estos manuscritos. Se considera que hay algunas copias en Lhasa, en la capital del Tíbet, posiblemente sea por prohibición o por miedo a perder esos manuscritos o simplemente por intereses de la iglesia. No se sabe exactamente. Ahora bien, específicamente, ¿qué dicen estos manuscritos? ¿Qué contenían? ¿Qué información fue la que Notovich obtuvo? Bien, tengo en mis manos la obra y más o menos trataré brevemente de describirles de lo que trata, de la información que él encontró en estos manuscritos. Este manuscrito consta de 13 capítulos. El primer capítulo básicamente habla de... se describe que existe un santo llamado Isa, quien fue enviado por Dios y que por medio de mercaderes pues viaja a mercaderes israelitas, viaja hacia la India. El capítulo 2, digamos así, es una historia muy parecida al Éxodo de la Biblia, así donde aparece Moisés, que en este manuscrito lo llaman como Mosa. Luego en el capítulo 3 habla sobre ya cuando Israel empieza a llenarse de riquezas, a tener éxito, pero se olvidan de Dios y comienzan a tener ya conflictos, comienzan a ser invadidos y comienzan nuevamente a clamar a su Dios. Luego en el capítulo 4 habla sobre que Dios decide encarnarse y tener presencia física. Les voy a compartir unos fragmentos de este capítulo y dice así: Después nació una criatura maravillosa en la tierra de Israel, el mismo Dios. Por boca de ese niño hablaba de las miserias corporales y de la grandeza del espíritu.
Los padres del recién nacido eran gente pobre, que pertenecían por nacimiento a una familia de piedad insigne, que ponía en olvido su antigua grandeza sobre la tierra para loar el nombre del Creador y agradecerle los infortunios con que se complacía para ponerles a prueba. Para compensarla por no haberse desviado de la senda de la verdad, Dios bendijo al primogénito de dicha familia. Le escogió por su elegido y le envió a levantar a los que habían caído en el mal y a sanar a todos cuantos sufrían. El divino niño, a quien se le puso el nombre de Isa, empezó desde sus más tiernos años a hablar del Dios único e indivisible, exhortando a las almas descarriadas a arrepentirse y a purificarse de los pecados, por los cuales habían incurrido en culpabilidad. De todas partes acudían para oírle y se maravillaban de las palabras que vertía su boca infantil. Y todos los israelitas convinieron en que el Espíritu Eterno habitaba en aquel niño. Tan pronto como Isa alcanzó la edad de 13 años, época en que un israelita debe tomar esposa, la casa donde sus padres se ganaban la subsistencia mediante un modesto trabajo comenzó a ser un lugar de reunión para las gentes ricas y nobles, que deseaban tener por yerno al joven Isa, ya célebre por sus edificantes discursos en nombre del Todopoderoso. Y entonces fue cuando Isa abandonó clandestinamente la casa paterna, salió de Jerusalén y en compañía de unos mercaderes se dirigió hacia el Sind, con el fin de perfeccionarse en la palabra divina y estudiar las leyes de los grandes Budas. Y así es como termina el capítulo 4 y luego el capítulo 5 es donde se indica que él llega a Sind, Pakistán. Y así es como comienza a trasladarse y andar de ciudad en ciudad, transmitiendo su mensaje. Y aquí hay algún pasaje que dice: la fama difundió el nombre del maravilloso niño a lo largo del Sind septentrional, y al atravesar el país de los 5 ríos y el Rajputana, los fervientes judíos del dios Jaina le rogaron permaneciera entre ellos. Pero él abandonó a los admiradores extraviados de Jaina y marchó a Yajernat, en la comarca de Orsis, donde reposan los restos mortales de Vyasa Krishna, y donde los sacerdotes blancos de Brahma le dispensaron una fausta acogida. Ellos le enseñaron a leer y comprender los Vedas, a curar con la ayuda de plegarias, a adoctrinar y explicar la santa escritura del pueblo, lanzar el maligno espíritu del cuerpo del hombre y a restituirle la imagen humana. Permaneció 6 años entre Yajernat, Rajagriña, Benares y otras ciudades santas. Y todo el mundo le amaba, porque Isa vivía en paz con los Vaisyas y los Sudras, a quienes adoctrinaba en la escritura santa. Pero los brahmanes y los kshatriyas le dijeron que el gran Parabrahma les prohibía acercarse a aquellos que él había creado de su vientre y de sus pies, que los Vaisyas no estaban autorizados más que para oír la lectura de los Vedas, y esto únicamente en los días festivos, que estaba prohibido a los Sudras no tan solo asistir a la lectura de Vedas, sino hasta el contemplarlos, porque su condición era la de servir a perpetuidad y como esclavos a los brahmanes, los kshatriyas y a los mismos Vaisyas. Únicamente la muerte puede liberarles de la servidumbre, ha dicho Parabrahma. Abandónales pues y ven con nosotros a adorar a los dioses que se irritarán contra ti si les desobedeces. Pero Isa no dio oído a sus palabras y se fue a los Sudras
predicando contra los brahmanes y los kshatriyas. Se alzó enérgicamente contra el hecho que se arroga el hombre de despojar a sus semejantes de sus derechos humanos, y en efecto, decía él, Dios el Padre no estableció diferencia alguna entre sus hijos, quienes todos le son queridos por un igual. Y así es como va describiendo toda la travesía que fue llevando este personaje Isa, que ya por lo que se ve por acá, prácticamente está hablando de Jesús de Nazaret. Y si lo vemos, prácticamente va en contra de todas esas creencias hinduistas que se fue encontrando a lo largo de la India. Estuvo en contra de los Vedas. Recordemos que los Vedas son los textos sagrados del hinduismo. Y así se fue haciendo de enemigos. Y llegamos al capítulo 6 en donde dice: los sacerdotes blancos y los guerreros, enterados de las palabras que Isa dirigía a los Udras, aquí hago un paréntesis, los Udras son los esclavos, son, digamos, la sociedad de los que más despreciaban, cierro paréntesis, resolvieron darle muerte y a dicho efecto enviaron a sus criados en busca del joven profeta. Pero, advertido del peligro, abandonó de noche las cercanías de Yajernat. Cruzó la montaña y fijó su residencia en el país de los Gautamidas, donde vio la luz el gran Buda Sakyamuni, en medio del pueblo que abandonaba al único y sublime Brahma. Después de haber aprendido correctamente la lengua pali, el justo Isa se dedicó al estudio de los rollos sagrados de los Udras. 6 años después, Isa, a quien el Buda había elegido para difundir su palabra santa, sabía explicar perfectamente los sagrados rollos. Entonces abandonó Nepal y los montes Himalaya, descendió al valle de Rajputana y se dirigió hacia el oeste predicando a diversos pueblos la suprema perfección que puede alcanzar el hombre, y el bien que es necesario hacer al prójimo, que es el medio más seguro para ser rápidamente absorbido en el eterno espíritu. Aquel que hubiera recuperado su pureza primitiva, decía Isa, morirá habiendo obtenido la remisión de sus faltas y el derecho a contemplar la majestuosidad figura de Dios. Atravesando territorios paganos, el divino Isa enseñó que la adoración de dioses visibles era contraria a la ley natural. Porque al hombre, decía, nunca le ha sido otorgada la facultad de ver la imagen de Dios y de construir una infinidad de divinidades a semejanza del Eterno. Y entonces aquí podemos ver cómo él estuvo prácticamente en la tierra de Buda y aprendió algunas cosas y siempre continuó con su mensaje, en lo cual se fue haciendo de enemigos, y posteriormente ya él regresa a Israel, pasa por Persa, en donde también se pone en contra, según su mensaje, por estas personas adoradoras de Zoroastro. Y luego acá tenemos otro pasaje que quisiera leerles y compartirles. Dice: los israelitas, esto es cuando ya él está de vuelta en Israel, los israelitas acudían en tropel a escuchar la palabra de Isa y le preguntaban dónde debían orar al Padre Celestial, ya que los enemigos habían arrasado sus templos y tendido sus manos profanas sobre sus vasos sagrados. Isa les respondió que Dios no tenía en cuenta los templos edificados por mano del hombre,
sino los corazones humanos, que son el verdadero templo de Dios. Entrad en vuestro templo, dentro de vuestro corazón, iluminadlo con vuestros pensamientos, con la paciencia y con la inquebrantable confianza que debéis tener en vuestro Padre. Y así es como va describiendo. Posteriormente los demás capítulos faltantes o que siguen prácticamente narran la historia que ya conocemos por la Biblia, que nos dice el Evangelio, en donde él comienza ya a predicar y comienza a hacerse de enemigos, tanto así que ya comienzan a condenarlo. Aquí incluso se menciona Pilatos, y hasta llegar a la crucifixión y muerte. Bien, entonces eso es la información, eso es todo lo que dicen los manuscritos así a grandes rasgos y de manera muy resumida. Y la información ahí está, según este autor Notovich, pues es lo que le leyeron los budistas del manuscrito de la biografía de este profeta Isa. La biografía de Isa es prácticamente la misma de Jesucristo, la que se describe. Algunas variaciones, evidentemente, pero básicamente y en esencia es la misma de Jesucristo. Y esto hace pensar muchas cosas. ¿Será que Notovich quiso romantizar la vida de Jesús por medios budistas? ¿O estos manuscritos budistas eran mucho más antiguos y el exegeta del primer evangelio, es decir, el evangelio de Marcos, tuvo acceso a estos manuscritos y con ellos se basó para escribir su propio evangelio, el cual lleva el nombre de Marcos, pero sabemos bien que no es exactamente de Marcos, sino de un escriba, y que fue escrito entre el año 65 y 70 después de Cristo más o menos. Entonces, aparentemente, según lo que acá se describe en esta obra, es que estos manuscritos fueron creados o tienen edad más o menos unos 4 o 5 años posteriormente a la muerte de Jesús. Entonces, pues ahí está, esa es la información, son las interrogantes que quedan por ahora y que usted, amigo mío, oyente, tiene la última palabra y puede sacar sus propias conclusiones. Bien, esa es la información de este episodio. Espero les haya interesado. En lo personal me parece muy interesante y quise compartirlo. Esto reafirma efectivamente que existió el Jesús histórico. Pero al parecer la iglesia montó una historia para divinizarlo, porque les cuento que existe una hipótesis, la cual indica que Jesús no murió en la cruz y que huyó a Cachemira, India, posteriormente. Pero ya hablaremos de eso en el siguiente episodio. Mientras tanto, recuerden que pueden obtener más información y comunicarse conmigo a través de las vías principales de comunicación. Ahí está el WhatsApp, más 502 47 24 17 90. Redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y los perfiles del podcast. Xenomedia, Spreaker, Spotify y Google Podcast. Los invito a que dejen sus comentarios y demás información que gusten compartirnos sobre este tema. Es que sin más nada que decir por ahora me despido. Muchas gracias por su sintonía y por acompañarnos en este episodio. Nos encontraremos en una nueva ocasión en este podcast, en este programa, porque en este universo nada es lo que parece. Soy Mauricio Estuardo, que estén bien, pásenla bien, adiós.